Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Llevo años navegando por el caótico mundo de las citas en línea, y como cualquiera, he acumulado mi buena dosis de anécdotas extrañas. He tenido citas con personas que no se parecían en nada a sus fotos o que no paraban de hablar de sus ex. Pero ninguna de esas experiencias se acerca ni remotamente a la pesadilla absoluta que viví el mes pasado. Siento la necesidad de compartirla, aunque solo sea para procesar la locura de lo que ocurrió en una cita que debería haber sido inofensiva. Todo empezó el 12 de octubre. Conecté con una chica llamada Vera en una aplicación de citas. Yo tengo 28 años y en su perfil decía que ella tenía 26. Desde el primer momento, me pareció increíblemente genial. Intercambiamos mensajes durante unos días y la química era innegable. Era ingeniosa, sarcástica y tenía un sentido del humor muy específico y oscuro que al principio me pareció intrigante. Físicamente, era exactamente mi tipo, muy atractiva, con un estilo alternativo. Tenía tatuajes intrincados en los brazos y en el cuello, lo que me pareció muy artístico y atractivo. Sin embargo, mirando atrás, había señales de alerta que decidí ignorar. En nuestros mensajes de texto, a veces hacía comentarios un poco morbosos, bromas sobre la muerte o la violencia, que se quedaban en el aire demasiado tiempo. Los descarté pensando que era atrevida. Decidimos quedar un viernes por la noche. Una cosa que me pareció extraña fue su insistencia en conducir. Normalmente, prefiero quedar en el lugar de encuentro o conducir yo mismo por seguridad, pero ella se mantuvo firme. «Te recogeré», me escribió. «Quiero ser yo quien controle la música». Supuse que probablemente tenía un coche bonito que quería presumir. Me equivoqué. A las 7:45 de la mañana, esperaba en la acera. En lugar de un elegante sedán o un deportivo coupé, una camioneta Chevy Astro, oxidada de color granate oscuro de finales de los 90, se acercó traqueteando a mi casa. El silenciador era prácticamente inexistente. Cuando Vera bajó la ventanilla, lo primero que me llamó la atención no fue tu perfume, sino un olor pesado y estancado. Me subí al asiento del copiloto, tratando de ser educado. El olor era insoportable. Una mezcla de comida rápida vieja, perro mojado y algo metálico que no podía identificar. El piso estaba cubierto de basura, latas vacías de bebidas energéticas, ropa sucia y papeles arrugados. Estaba asqueroso. No quería ser grosero y arruinar el ambiente de inmediato, así que reprimí mis náuseas y entablé una conversación informal. «Bonito coche», mentí. Ella sonrió, mostrando sus dientes bajo la luz del salpicadero. «Es una bestia, ¿verdad?». Fuimos a una hamburguesería local a cenar. La comida en sí fue sorprendentemente normal. Vera era encantadora, simpática y nos reímos mucho. Empecé a relajarme, pensando que quizá el coche desordenado era solo una peculiaridad de una artista caótica. Después de pagar la cuenta, alrededor de las 9:30 de la noche, me miró con una intensidad que me hizo parpadear. «Quiero mostrarte un lugar que me encanta», dijo. «Es muy apartado, lejos de los viejos senderos forestales. Las estrellas se ven increíbles allí». Inmediatamente pensé en el típico escenario de una cita. Quería ir a un lugar privado para besarse. «Claro», dije. «Guíame». Condujimos durante unos 30 minutos, dejando atrás las luces de la ciudad. El pavimento se convirtió en grava y luego en tierra. Los árboles rodeaban la camioneta, con sus ramas rozando el techo como dedos esqueléticos. Afuera estaba completamente oscuro. Finalmente,
Apagaste el motor en un pequeño claro rodeado de un denso bosque. «Ya llegamos», susurraste. Luego, sin decir nada, te desabrochaste el cinturón de seguridad, abriste la puerta del lado del conductor y saliste corriendo hacia la oscuridad. Me quedé allí sentado, paralizado. «¿Vera?», llamé. Silencio. Vi cómo su silueta desaparecía entre los árboles. Estaba completamente desconcertado. ¿Era un juego? ¿Una broma? Esperé unos 2 minutos, con la ansiedad por las nubes. Reinaba un silencio inquietante, salvo por el tic-tac del motor enfriándose. El bosque parecía pesado y vigilante. «Vale, esto es demasiado raro», murmuré para mí mismo. Pulsé el botón de bloqueo de la puerta y comprobé las ventanas. No estaba dispuesto a salir a buscarla en la oscuridad. Pasaron 5 minutos. Entonces, ¡boom! Un puño golpeó la ventanilla del copiloto. Di un salto tan fuerte que casi me golpeó la cabeza contra el techo. ¡Pum! 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 Era Vera. Gritaba, pero no por miedo, sino por la risa. Una risa maníaca y aguda. Miré hacia afuera y me quedé boquiabierto. Estaba completamente desnuda. Desnuda en el aire otoñal a 4 grados. Corrió hacia el lado del conductor y tiró de la manija. Estaba cerrada. Rompió la cara contra el vidrio, con los ojos muy abiertos y salvajes. «¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar!». Abrí la puerta, aterrorizado por si estaba teniendo un brote mental o sufría hipotermia. Se subió al asiento del conductor, temblando violentamente, pero seguía riéndose. «¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?», balbuceé, apretándome contra la puerta del copiloto. Ella me miró. Su expresión pasó de una alegría maníaca a una lujuria repentina e intensa. «Solo quería asustarte», dijo riendo. «¿Funcionó?». Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí. Empezó a besarme agresivamente, su piel helada contra la mía. Estaba en shock, así que no la aparté de inmediato, pero el ambiente era muy extraño. No era romántico, era depredador. Entonces, las cosas dieron un giro que no puedo describir completamente sin ser explícito. Ella comenzó a exigirme que hiciera cosas violentas y degradantes que involucraban la palanca de cambios y la basura en el piso. Cosas que me ponían los pelos de punta. «No», dije, apartándome. «Vera, detente. No me gusta esto». Se detuvo al instante. Su rostro se quedó en blanco. La alegría se evaporó, sustituida por una mirada fría y muerta. «Eres aburrido», escupió. «Me siento incómodo», dije con firmeza. «¿Podemos irnos?». «Fuera», dijo. «¿Qué?». «Sal de mi camioneta. Ahora». «Vera, estamos a 10 millas de la carretera principal. Solo llévame a casa». «¡Sal!», gritó, empujándome hacia la puerta con una fuerza sorprendente. Metió la mano debajo de su asiento y sacó algo que parecía una llave de cruz. No esperé a ver si la iba a usar. Salí a toda prisa de la camioneta, tropezando en la tierra. Ella cerró la puerta de un portazo, aceleró el motor y se alejó, salpicándome con grava. Vi cómo sus luces traseras desaparecían tras la curva, dejándome sola en el bosque helado y completamente oscuro. Me palpé los bolsillos. Gracias a Dios, todavía tenía mi teléfono. Marqué el 911 de inmediato. Mi voz temblaba mientras le explicaba la situación al operador. «Estoy varada en el camino forestal. Sí, mi cita me dejó aquí». Me sentí insegura. Unos 20 minutos más tarde, ver las luces rojas y azules de una patrulla filtrándose entre los árboles fue el mayor alivio de mi vida. 2 oficiales salieron y comencé a explicarles la historia, sintiéndome humillada.
Mientras daba mi declaración, aparecieron unos faros al final del camino. Era la camioneta Granate. Vera estaba regresando. Se acercó lentamente y bajó la ventanilla. Ahora estaba vestida. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó, fingiendo preocupación. «Solo estaba bromeando. He vuelto a por ti». Los agentes no se lo creyeron. Nos separaron. Después de hablar con ella y ver el estado del vehículo, y tal vez comprobar su licencia, me dijeron que se la llevaban. Al parecer, tenía una orden de arresto pendiente por algo no relacionado, y la imprudencia temeraria no ayudaba a su caso. La policía me llevó de vuelta al pueblo. Bloqueé su número inmediatamente. Al día siguiente, alrededor de las 3 de la tarde, recibí un mensaje directo en Instagram desde una cuenta falsa. Era un muro de texto de ella, reprendiéndome por completo. Me llamó infantil y débil por llamar a la policía, diciendo que no podía manejar a una mujer de verdad y que había arruinado su vida por una broma. No respondí, solo volví a bloquearla. No he vuelto a salir con nadie desde entonces. Mi segundo año de universidad se definió por lo que mis amigos y yo llamábamos el gran experimento. Tenía 20 años, vivía en un apartamento con corrientes de aire con 2 compañeros de cuarto y me había sumergido de lleno en el mundo sin complicaciones de la cultura de las citas esporádicas, sin ataduras, sin sentimientos, solo diversión. Tinder era la herramienta elegida. Poco esfuerzo, mucho entretenimiento. Algunas citas eran aburridas, otras eran desastrosas, pero luego apareció Ethan. Este chico pertenece al Salón de la Fama de los Encuentros Extraños, no porque fuera peligroso, sino porque era socialmente indestructible. Coincidimos un jueves lluvioso de noviembre. Tu perfil era decente. Una biografía divertida, fotos que demostraban que tenías amigos. Intercambiamos algunas bromas y me preguntaste si quería quedar en The Rusty Nail, un bar popular del campus, para su noche semanal de bingo extremo. Me pareció perfecto. Informal, ruidoso y, si salía mal, podría centrarme en la tarjeta de bingo. Llegué al bar alrededor de las 9 de la noche. Vi a Ethan cerca de la entrada. Tenía 22 años, era guapo, aunque llevaba un corte de pelo que parecía como si hubiera perdido una apuesta. Me hizo señas para que me acercara y pedimos una jarra de cerveza barata. La cita empezó con buen pie. Nos unimos porque ninguno de los dos entendía las reglas de desempate del bingo y nos burlamos de la mesa de chicos de fraternidad súper competitivos que había a nuestro lado. Era divertido. Bebimos lo suficiente como para que mi juicio empezara a nublarse, y a medianoche decidí que era lo suficientemente guapo como para llevarlo a mi casa. Mis compañeras de piso, Jessica y Chloe, estaban acostumbradas a que trajera a desconocidos a casa, así que pensé que nos colaríamos, haríamos lo nuestro, dormiríamos y nos despediríamos con torpeza por la mañana. El procedimiento habitual. Volvimos tambaleándonos a mi apartamento. Una vez allí, el ambiente cambió. ¿Sabes cómo a veces la química en un bar ruidoso no se traduce en un dormitorio tranquilo? Fue torpe, incómodo. No fue un desastre, pero definitivamente no fue una actuación digna de aparecer en los mejores momentos. Pero da igual, pensé. Nos quedamos dormidos. Me desperté a la mañana siguiente a las 8 de la mañana con el olor a tocino y jarabe de arce. Jessica, bendita sea, era la mamá del grupo y a menudo preparaba el desayuno los viernes. Me di la vuelta, esperando que Ethan estuviera recogiendo su ropa y buscando la puerta. En cambio, se había ido. Salí a la sala, frotándome los ojos para quitarme el sueño, y me quedé paralizada. Ethan no se iba. Estaba sentado en nuestra pequeña mesa de comedor, con una de mis sudaderas con capucha de gran tamaño, riéndose con Jessica y Chloe.
Buenos días, dormilona, dijo con la boca llena de huevos. Me quedé allí, horrorizada. Hola, chillé. Cogí un café e intenté enviarte señales telepáticas. Come. Vete. Ahora. No lo entendiste. Llegaron las 9. Estabas tumbado en nuestro puff, viendo TikToks y mostrándoselos a Chloe, que parecía cada vez más incómoda. ¿Qué vais a hacer hoy?, preguntaste con naturalidad. Tengo clase, mentí. En unos 20 minutos. Tengo que prepararme y salir. Genial. Puedo quedarme aquí hasta que regreses, dijo. No, respondí, con un tono un poco demasiado brusco. Tenemos que irnos todos. Cerramos la puerta con llave. Oh, qué pena, dijo, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. Pasaron otros 30 minutos. Yo estaba completamente vestida, con los zapatos puestos, de pie junto a la puerta con las llaves tintineando en la mano. Él ahora le estaba preguntando a Jessica sobre su carrera. La incomodidad era sofocante. Soy terrible en las confrontaciones. Por lo general, solo espero que la gente capte las señales sociales. Pero Ethan era impermeable a las insinuaciones. Jessica estaba en la estufa, preparando una segunda tanda de panqueques. Ella me miró, levantó una ceja y articuló con los labios. ¿Quieres que me encargue de esto? Asentí, desesperada. Esperaba que dijera, «Oye, Ethan, tienes que irte». No esperaba lo que sucedió a continuación. Jessica cogió un plato con los panqueques rechazados, los quemados y los que se habían partido por la mitad. Entró en la sala de estar con una extraña y tranquila determinación. Se paró frente a Ethan, que seguía recostado en el puff. «Oye, Ethan», dijo dulcemente. Él levantó la vista y sonrió. «¿Sí?» «Sas», le lanzó un panqueque blando y empapado en jarabe directamente a la cara. Le dio un golpe húmedo y se deslizó por su mejilla. Él se quedó allí sentado, atónito, parpadeando, con un trozo de masa quemada pegado a la ceja. «¿Qué demonios?», balbuceó. «¡Hora de irse!», gritó Jessica. Se acercó al plato, agarró otro y lo lanzó como si fuera un frisbee. Le dio en el pecho. «¿Estás loca?», gritó Ethan, poniéndose en pie a toda prisa. «¡Fuera!», gritó Jessica, lanzando un tercer panqueque. «La hora de salida es ahora. ¡Vete!». Estaba paralizado, atrapado entre el horror y la risa histérica. Era como ver un fallo en Matrix. «Vale, me voy», gritó Ethan, agachándose cuando un trozo de tocino pasó volando por encima de su cabeza. «Estáis locos». Cogió sus zapatos y su chaqueta, saltando a la pata coja para ponérselos mientras Jessica le lanzaba sin piedad la comida del desayuno. Salió corriendo por la puerta principal, mirándonos con puro terror y sacudiéndose las migas de la camisa. Jessica cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo. Durante 3 segundos, hubo un silencio total. Luego, ambos nos derrumbamos en el suelo, riéndonos tan fuerte que no podía respirar. Las lágrimas corrían por mi rostro. «¿Acabas de agredirle con comida?», jadeé. Jessica se limpió las manos en el delantal, sin parecer preocupada en absoluto. «No se iba. La comida es un lenguaje universal. Te dije que se largara». El encuentro fue mediocre y, obviamente, nunca volví a hablar con Ethan. Pero la imagen de él, sentado en un puff, con un panqueque deslizándose por su cara, es un recuerdo fundamental que atesoraré para siempre. Ahora, cada vez que huelo jarabe de arce, no pienso en el desayuno, pienso en la justicia. He vivido situaciones intensas, pero nada me persigue tanto como el otoño de 2018, mi tercer año de secundaria. Ese fue el año en que,
sin quererlo, me convertí en la novia de un sociópata en ciernes. No buscaba llamar la atención. De hecho, ya tenía una relación seria con un chico llamado Liam, a quien quería mucho. Liam se había graduado en mayo, dejándome sola en los pasillos de la prepa. Por primera vez en mi vida, decidí reinventarme. Dejé las gafas por lentes de contacto, empecé a vestirme mejor y me esforcé por arreglarme el pelo y maquillarme. Fue entonces cuando Julian se fijó en mí. Julian era popular, el tipo de chico que caminaba por la cafetería como si fuera suya. Empezó a charlar conmigo en septiembre y finalmente me invitó al baile de bienvenida. Me sentí halagada, naturalmente, pero decliné amablemente la invitación, explicándole que tenía novio. La mayoría de los chicos se habrían encogido de hombros y habrían seguido adelante. Julian no era como la mayoría de los chicos. El rechazo activó un interruptor en su cerebro. Una tarde me acorraló cerca de los casilleros del gimnasio. Metió la mano en su chamarra y sacó un cuchillo, una elegante hoja táctica cerrada. Más tarde supe que llevaba 3 de ellos consigo todos los días. Me miró fijamente a los ojos y me dio un ultimátum escalofriante. Tenía que romper con Liam y salir con él, o mataría a Liam, luego a mi familia y finalmente a mí. La mirada en sus ojos no era de enojo, era vacía. Estaba absolutamente aterrorizada. Le creí. Bajo coacción, llamé a Liam esa noche y le rompí el corazón. No pude decirte por qué, lo cual fue lo más difícil. Colgó, confundido y dolido, y yo me quedé sola en la red de Julian. Una vez que quedé soltera, la actitud de Julian cambió al instante. Se convirtió en el novio perfecto. Dejó de hacer amenazas abiertas, pero la amenaza subyacente siempre estaba ahí. Yo era su muñeca. Tenía que vestirme perfectamente, maquillarme exactamente como a él le gustaba y nunca llevar mis anteojos. Fuimos al baile de bienvenida con trajes a juego de color verde esmeralda, una pareja perfecta por fuera, pero por dentro yo estaba gritando. Vivía en un estado de pánico constante y leve. Pensé que tal vez si seguía desempeñando mi papel, podría sobrevivir hasta la graduación. Esa ilusión se hizo añicos cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una advertencia. El mensaje explicaba que Julian estaba tratando de comprar un cuchillo nuevo y caro, y que si no conseguía pronto el dinero extra para comprarlo, lo usaría conmigo. Ese fue el punto de quiebre. La amenaza era demasiado específica, demasiado inmediata. Encontré a una maestra en quien confiaba, la señora Holloway, y le conté todo. Con su apoyo, me enfrenté a Julian en un pasillo lleno de gente donde había testigos. Rompí con él. Él no se lo tomó bien. Me insultó, gritó obscenidades y golpeó una taquilla metálica con tanta fuerza que dejó una abolladura visible en el acero. Se marchó enfadado y pensé que quizá por fin había terminado. Pero no fue así. Julian descargó su ira en internet. Empezó a publicar amenazas vagas en las redes sociales. Fui al director, aterrorizada por mi vida, pero la administración me dio la excusa burocrática habitual. Las amenazas no eran lo suficientemente específicas como para que intervinieran. Viví con miedo durante semanas hasta que Julian cometió un desliz. Publicó una amenaza de muerte que era innegable, detallando exactamente lo que quería hacerme. Finalmente, la policía se involucró. La escuela asignó a 2 miembros del personal masculino para que me escoltaran de clase en clase. La junta disciplinaria tardó semanas en tomar una decisión, y el resultado fue ridículo. Una suspensión de 40 días, pero al menos él estaba fuera del campus. Podía volver a respirar, o eso creía. Unos días después de que comenzara su suspensión, fui al baño cerca de la cafetería. Estaba vacío hasta que entró otra chica. Se llamaba Sara. No la conocía bien, pero sabía que formaba parte del círculo de Julian.
Se paró a mi lado en los lavabos y empezó a hablar con voz baja y temblorosa. Me dijo que era una desagradecida. Dijo que tenía suerte de que Julian me hubiera elegido. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito mientras me llamaba perra, revelando una obsesión retorcida. Adoraba a Julian y estaba furiosamente celosa de que él me hubiera elegido a mí en lugar de a ella. Entonces, sacó un cuchillo. Se abalanzó sobre mí. Me eché hacia atrás, esquivando la estocada principal, pero la hoja me alcanzó en el hombro. El dolor se extendió por mi brazo. La adrenalina inundó mi sistema y salí corriendo del baño, agarrándome el hombro sangrante, corriendo de vuelta a la seguridad de mis amigos. Estaba histérica, incapaz incluso de articular palabras para explicar lo que había sucedido. La familia de Sara la trasladó inmediatamente al otro lado del país, probablemente para evitar consecuencias legales. Poco después, Julian también se mudó, presumiblemente para empezar de cero. Han pasado casi 5 años desde aquel día de 2019, pero las cicatrices son más que físicas. Sigo teniendo pesadillas en las que Julian me encuentra. Si oigo a alguien mencionar el nombre de Julian, mi corazón se detiene. Si veo a un chico con su mismo corte de pelo, tengo que luchar contra el impulso de salir corriendo. Salí con vida, pero no sé si alguna vez volveré a sentirme realmente segura. Para entender por qué odio la canción Make Damn Sure de Taking Back Sunday, tienes que entender el verano de 2009. Estaba por empezar mi primer año de preparatoria y acababa de terminar una relación con un chico llamado Marcus. Él tenía 18 años, estaba en su último año y la relación había sido una pesadilla de posesividad y manipulación psicológica. Había amenazado con pedir una orden de alejamiento varias veces, pero, como muchas víctimas de abuso emocional, seguía cayendo en sus juegos mentales. Finalmente, reuní el valor para romper con él definitivamente. Había empezado a salir con alguien nuevo, un chico muy dulce llamado Caleb, que también tenía 18 años. Marcus no se lo tomó nada bien. Empezó a acosarme sin descanso. Si salía con amigos, me observaba desde la distancia. Me enviaba mensajes de texto diciendo cosas como «Veo que llevas esa falda», o me insultaba con palabras soeces. Llamó tantas veces al teléfono de mi casa que mi madre empezó a temer realmente por nuestra seguridad. Una húmeda noche de julio, mi mejor amiga Kelly y yo estábamos pasando el rato detrás del centro comercial local, nuestro lugar habitual. Estábamos con Caleb y su grupo de amigos, bebiendo cerveza barata de un paquete de 30 Coors Light. Kelly estaba locamente enamorada de Sean, un amigo de Caleb, así que el ambiente del grupo era divertido y coqueto. Mientras yo intentaba disfrutar de la noche besándome con Caleb, Marcus me llenaba el teléfono de mensajes desde varios números bloqueados. Les mostré los mensajes a los chicos y se rieron, prometiéndome que me cubrirían y que se le echarían encima si se atrevía a aparecer. A medida que avanzaba la noche y el alcohol hacía efecto, el acoso se intensificó. Mi mamá me llamó, desesperada. Me dijo que Marcus había llamado al teléfono fijo de casa más de 100 veces esa noche, dejando extraños mensajes de voz suplicando verme, una última vez, en un Wendy's. «Creo que deberías volver a casa», me dijo mi mamá, con la voz temblorosa. Les dije a mis amigos que tenía miedo. Marcus parecía desquiciado, totalmente alejado de la realidad. Estaba obsesionado con mi pasado, obsesionado con Caleb, y oscilaba entre profesiones de amor y amenazas de violencia. Decidimos ir a casa a pie. Caleb vivía a unas cuantas cuadras de mí, al otro lado de una pasarela peatonal que cruzaba la autopista. Insistí en acompañar a Caleb hasta su puerta primero porque Marcus había amenazado con hacerle daño y me aterrorizaba que realmente lo hiciera. Caminábamos por una calle poco iluminada,
riéndonos nerviosamente, cuando vimos una figura encapuchada que se acercaba rápidamente. Se me hizo un nudo en el estómago. Reconocí ese andar. Era Marcus. Se abalanzó sobre nosotros, lanzó un puñetazo a Caleb, que se agachó justo a tiempo. El instinto se apoderó de mí. Tiré mi bolso al suelo y me abalancé sobre Marcus, gritando como una loca. Lo empujé hacia atrás, tirándolo al suelo. «¡Se acabó!», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Lo entiendes, idiota? ¡No lo toques!». Agarré mi bolso y Caleb y yo seguimos caminando rápido. Pero Marcus no se quedó en el suelo. Se levantó y empezó a caminar a nuestro lado, siguiendo nuestro ritmo. Ahora lloraba y balbuceaba incoherencias sobre nuestra relación. Nosotros íbamos por la acera. Él iba por la calle, acechando justo al lado del bordillo. Entonces, dijo algo que me heló la sangre. Se inclinó y le sonrió maniáticamente a Caleb. «¿Vas a tirártela durante su periodo, Steve? ¿Sabías que lo tiene ahora mismo? Lo tiene del 5 al 11. Recitó las fechas de mi ciclo menstrual con un tono oscuro y satisfecho. Fue invasivo y enfermizo. Sonaba como un asesino en serie hiperactivo. Caleb te mandó a la mierda y te llamó psicópata, pero mantuvimos la cabeza gacha, negándonos a seguir discutiendo. Al final, Marcus se rió, corrió hacia su coche y se marchó. Pensamos que había terminado. Cruzamos la espeluznante pasarela y llegamos a la casa de Caleb. Cada vez que veía unos faros, me sobresaltaba y me escondía en las sombras. Caleb me dio un beso de buenas noches y yo me giré para afrontar los 6 minutos de camino a mi casa sola. Esa noche soplaba un viento huracanado. Estaba completamente oscuro. Al pasar junto a una densa hilera de setos cerca de la propiedad de Caleb, oí un ruido. Me dije a mí misma que solo era un zorrillo. Me dan pánico los zorrillos. O tal vez solo el viento. Aceleré el paso. Entonces, una voz salió de entre los arbustos. Era grave, demoníaca y cantarina. «Me aseguraré de que nunca puedas irte. No, nunca te alejarás demasiado de mí», repetía la letra, encorvado en la oscuridad. Grité y eché a correr. Salió de entre los arbustos y me agarró por detrás. La sensación física de tus manos sobre mí me provocó una descarga de puro horror por todo el cuerpo. Habías ido por delante, conocías nuestra ruta y me esperabas entre los arbustos para tenderme una emboscada después de que dejara a Caleb. Te vi besarlo, me susurraste al oído. Me volví salvaje. Te golpeé con mi bolso, te di puñetazos y patadas y grité: «¡Déjame en paz! ¡Te lo ruego!». La adrenalina es algo muy poderoso. Logré soltarme de su agarre y eché a correr. Corrí más rápido que nunca en mi vida, hasta llegar a la puerta de mi casa. Podía oírte gritar detrás de mí, pero no miré atrás hasta que estuve dentro. Pasaste por delante de mi casa varias veces más esa noche. Dejaste mensajes durante unas semanas más, pero nunca respondí. Al final, el silencio funcionó. Seguiste adelante, o al menos dejaste de acosarme. No he vuelto a ver a Marcus desde aquella noche. Pero cada vez que escucho a Taking Back Sunday, vuelvo a estar en aquella calle oscura, oyendo su voz entre los arbustos. Intenté publicar esta historia en un foro comunitario local, pero los moderadores sugirieron que era demasiado intensa y me remitieron a otro sitio. Así que aquí está el relato de la cita más aterradora de mi vida. Era agosto de 2022. Tenía 24 años y trabajaba como mesera en un restaurante de carne de gama media y un poco cutre llamado The Ironwood Grill, en Carolina del Sur. Era el tipo de trabajo en el que siempre te dolían los pies y al final del turno olías a grasa y salsa. A uno.
Una concurrida noche de viernes, conocí a un hombre al que llamaré Richard. Estaba sentado solo en la barra, bebiendo bourbon. Era mayor, tal vez de 42 o 43 años, pero objetivamente guapo. Vestía una camisa impecable, estaba bien arreglado y tenía ese aspecto de zorro plateado que enamoraba a algunas de las meseras más jóvenes. Se pasó toda la noche mirándome. Cada vez que llevaba bebidas desde la zona de servicio a mis mesas, sus ojos me seguían. Finalmente, durante un momento de calma, entablé conversación con él. Era encantador, elocuente y dejaba buenas propinas, pero, mirando atrás, había algo vacío en él. Sonreía mucho, pero sus ojos permanecían inexpresivos, muertos, sin arrugas en las comisuras. Eran como ojos de tiburón. A pesar de las leves señales de alarma que sonaban en mi cerebro reptiliano, cuando me invitó a tomar una cerveza la noche siguiente, acepté. Era joven, soltera, y él parecía un cambio sofisticado respecto a los chicos universitarios con los que solía salir. Acordamos vernos el sábado a las 9 de la noche. En un bar local al que solía ir llamado The Rusty Anchor. Cuando llegué, Richard ya estaba allí. Tenía una cerveza esperándome en la mesa. Eso me molestó inmediatamente. Yo no la había pedido y me dan pánico las bebidas abiertas. La verdad es que he tenido un turno duro, te dije, apartando la cerveza. Voy a pedir algo más fuerte. Fui a la barra y pedí un whisky sour doble, observándote desde el reflejo del espejo. Cuando regresé, me di cuenta de que había conseguido un pequeño banco de madera en el patio trasero. El lugar estaba abarrotado, hombro con hombro, así que no tuvimos más remedio que apretujarnos. Me senté en el extremo más alejado, pegándome a la barandilla para mantener la distancia. Richard, sin embargo, parecía decidido a acortar la distancia. Se sentó con las piernas muy abiertas, en esa agresiva postura de manspreading, de modo que su muslo rozaba constantemente el mío. Aparté mi cuerpo de él, acunando mi bebida contra mi pecho como un escudo y fumando cigarrillos sin parar con mi mano libre. Le estaba enviando todas las señales no verbales posibles. No me toques. A los 30 minutos de conversación, que fue dolorosamente genérica, se levantó para pedir otra ronda. Tardó mucho en volver. Cuando regresó, traía 2 cervezas. Deslizó una hacia mí. «Es para ti», dijo. «Estoy bien», respondí, señalando mi whisky, que aún estaba lleno. «Ni siquiera he tocado el primero». Me miró fijamente durante un momento, y luego se sentó con pesadez. El ambiente entre nosotros cambió. Se volvió denso, cargado de una hostilidad repentina e inexplicable. De la nada, se inclinó hacia mí y dijo: «¿Sabes? A veces tengo graves problemas de ira. Soy un poco idiota. Y, francamente, no me importa si ofendo a la gente». Parpadeé, sorprendido por la confesión aleatoria. Mi filtro falló y solté una risa seca y sarcástica. «Ah», dije, «así que eso es lo que te pasa». Era una broma, una evasiva, pero Richard no lo tomó así. Se derrumbó, se quedó completamente en silencio, con el rostro enrojecido por la ira. Nos quedamos sentados en un silencio insoportable durante un buen minuto, antes de que él susurrara: «No puedo creer que me digas eso». Inmediatamente pasé al modo de distensión. «Mira, lo siento. Estoy de mal humor por el trabajo. Probablemente debería irme a casa», me interrumpió. «No puedes retractarte», siseó. Luego se lanzó a una extraña y silenciosa diatriba. «Solo quiero amarte, y tú no me dejas. ¿Cómo se supone que voy a pasar mi vida contigo si me insultas? Sé que te acuestas con otros hombres. ¿Cómo puedes soportar ser tan promiscua?» Me quedé boquiabierta. Nos habíamos conocido ayer. Llevábamos 45 minutos en esta cita. «Yo... ¿Qué?», balbuceé.
Vale, mira, no quería ofenderte, pero me voy. No creo que una segunda cita sea una buena idea. Richard se levantó de un tirón. Se dio la vuelta y dio un puñetazo a la valla de madera que había detrás de nosotros, con fuerza. El ruido resonó entre las conversaciones del patio, haciendo que la gente se girara y mirara. Luego, sin decir nada, entró furioso en el bar. Me quedé allí sentada un segundo, paralizada. La gente me miraba. Encendí nerviosamente otro cigarrillo, esbozando una sonrisa forzada, rezando para que pagara la cuenta y se marchara. Pero no fue así. La puerta se abrió de golpe y Richard volvió a salir. Ahora gritaba, vociferando que yo le había roto el corazón y que estaba tratando de usarlo por su dinero. Lo vi despotricar, aterrorizada de que fuera a golpearme a continuación. Me levanté, con las manos temblorosas, y saqué un billete de $10 de mi bolso. Se lo tiré. «Gracias por las cervezas que no me he bebido», le dije. Me di la vuelta y corrí hacia el baño de mujeres. Me encerré en un cubículo y me senté allí, hiperventilando, mirando mi reloj. Esperé 15 minutos, suponiendo que sería tiempo suficiente para que él se rindiera y se marchara. Cuando finalmente salí a hurtadillas, ya no estaba en el patio. Fui directamente a los porteros de la puerta principal. Los conocía bien, ya que era una cliente habitual. «Oigan», les pregunté, «¿se ha ido el tipo de la camisa azul?» El jefe de los porteros me miró con severidad. «Tuvimos que echarlo en cuanto te fuiste corriendo al baño», dijo. «Intentó seguirte allí. Mientras lo sacábamos a rastras, gritaba que te iba a apuñalar por ser una zorra infiel». Se me heló la sangre. Mi casa estaba a 20 minutos a pie, pero no estaba dispuesta a arriesgarme. Me quedé dentro del bar otras 3 horas, acurrucada en una mesa, hasta que un amigo íntimo vino a recogerme y me acompañó a mi puerta. Llevo años trabajando como camarera y actualmente trabajo en The Velvet Rabbit, un bar de cócteles artesanales de alta gama de la ciudad. He visto todo tipo de citas imaginables, pero mi propia experiencia justo antes de la Navidad de 2023 sigue siendo el golpe emocional más desconcertante de mi vida. Era martes por la noche. Una amiga mía que estaba de visita desde fuera de la ciudad estaba sentada en la barra mientras yo trabajaba. Entró una mujer sola, llamémosla Siena. Era impresionante. Empezamos a charlar y los tres congeniamos al instante. El ambiente era muy distendido. Bromeamos sobre el yoga, los cócteles y la vida. Le di mi número en una servilleta antes de que se marchara. No supe nada de ella durante unos días. Entonces, una noche, recibí un mensaje. «Hola, me acabo de poner este vestidito negro para ir a verte, pero me he dado cuenta de que el bar ya está cerrado». Empezamos a enviarnos mensajes y la conversación fue eléctrica. Quedamos para una cita formal ese jueves. Nos vimos, pero solo tuvimos un margen de tiempo muy ajustado, unos 45 minutos, debido a nuestros horarios de trabajo. A pesar de las prisas, la química fue perfecta. Era como si nos conociéramos desde hacía años. Todo fue tan bien que acabamos besándonos en el estacionamiento como adolescentes antes de tener que separarnos. Durante la semana siguiente, estuvimos en contacto constante. Era un enamoramiento intenso y profundo. Ella me envió capturas de pantalla de conversaciones que había tenido con su hermana, en las que decía que por fin estaba dejando que un hombre la cortejara por primera vez en 2 años. Parecía real, parecía importante. Nuestra segunda cita quedó fijada para la semana siguiente. Quedamos para cenar en un tranquilo restaurante italiano. Nos sentamos allí, cogidos de la mano sobre la mesa, mirándonos con amor a los ojos. Recuerdo que pensé, vaya, ¿es esto? ¿Es así como se siente el enamoramiento? Entonces, sonó su teléfono.
Miró la pantalla y su rostro se desmoronó. Contestó, escuchó durante unos segundos y empezó a contener las lágrimas. «Tengo que irme», dijo con voz entrecortada. «Es mi mamá. Lleva 4 años con problemas de salud y... está pasando otra vez. Tengo que ir al hospital». Inmediatamente le ofrecí mi apoyo. «Ve», le dije. «¿Necesitas que te lleve?» «No», dijo, levantándose. Me miró con intensa desesperación. «Lo siento mucho. Tengo muchas ganas de volver a verte lo antes posible». Me besó, un beso profundo y prometedor, y salió corriendo por la puerta. Pasé la noche muy preocupado por ella y su madre. A la mañana siguiente, le envié un mensaje de texto para ver cómo estaba. «Estoy pensando en ti. Espero que todo vaya bien con tu mamá». Observé el estado. Enviado. No entregado. No leído. Esperé unas horas. Intenté llamar. El teléfono ni siquiera sonó. Pasó directamente a un mensaje de buzón de voz genérico. Mi número había sido bloqueado. Me senté allí, mirando mi teléfono, riéndome con incredulidad. LOL. Han pasado varios meses y nunca más he sabido nada de Sienna. Sin explicación, sin un «no eres tú, soy yo», solo silencio total. Lo más loco es que realmente tuve que pasar por un duelo. Pasé 3 días completos de depresión por una relación que duró, de principio a fin, exactamente una semana. Me han ignorado antes, pero nunca después de una conexión tan intensa y mutuamente confirmada. Mirando atrás, hay un detalle que se me pasó por alto. Ella había mencionado de pasada que tenía que poner alarmas en su teléfono para tomar su medicación todos los días. No sé para qué eran los medicamentos y no puedo confirmar nada sobre tu estado mental, pero el cambio abrupto de alma gemela a desconocida me hace preguntarme. De cualquier manera, esa experiencia fue horrible. No quise tener citas durante semanas después de eso. Conocí a Arthur en Hinge a principios de junio de 2024. Llevábamos un par de semanas hablando y parecía bastante decente, un poco callado, tal vez, pero educado. Cuando sugirió una cita en el zoológico, me emocioné. Soy una gran amante de los animales, y como el verano en Filadelfia había comenzado con una ola de calor agobiante, pensé que dar un paseo, hacer ejercicio y ver algunos pingüinos sería una forma estupenda de pasar el sábado. El pronóstico para ese día era brutal. 33 grados con una humedad tan densa que se podía masticar. Me vestí acorde con la ocasión, con pantalones cortos de mezclilla, una camiseta sin mangas ligera y zapatillas cómodas, y agarré mi botella de agua como si fuera un salvavidas. Llegué al lugar de la cita y fue entonces cuando te vi. Arthur estaba allí de pie, y sinceramente, tuve que mirar 2 veces. Llevabas un jersey grueso de punto con un estampado de payasos, unos vaqueros largos y pesados, y botas militares. Parecía que te habías vestido para una fresca tarde de octubre, no para una ola de calor sofocante. ¿No tienes calor?, te pregunté, sudando solo con mirarte. «Estoy bien», murmuró, sin apenas mirarme a los ojos. Empezamos a caminar hacia el metro. Dijo que conocía la ciudad mejor que yo, así que lo seguí. El trayecto fue insoportable. Intenté entablar conversación, comentando lo emocionada que estaba por ver a los grandes felinos o las jirafas, pero él permaneció prácticamente en silencio. Se sentó allí, mirando al suelo, sin responder a mis intentos por romper el hielo. Me dije a mí misma que solo estaba nervioso. La ansiedad social es real, y él era completamente diferente por mensaje, así que le di el beneficio de la duda. Nos bajamos en una parada que no reconocí como la del zoológico. «Ya llegamos», anunció sin más. Miré el edificio. Definitivamente no era el zoológico. Era el Museo Mutter, un museo médico famoso por su colección de rarezas médicas, cadáveres preservados, cortes de rostros humanos e instrumentos quirúrgicos antiguos.
¿No íbamos al zoológico?, pregunté, confundida. No respondió, solo caminó hacia la entrada. No me malinterpretes, puedo apreciar lo macabro. Si me hubiera dicho que íbamos a un museo de la muerte, quizá me hubiera gustado, pero el engaño fue desconcertante. Pasamos las siguientes 2 horas caminando torpemente entre frascos de colones conservados, cráneos que mostraban sífilis en etapa avanzada y cadáveres de pantanos. El museo se mantenía a una temperatura muy baja para conservar los especímenes, lo que finalmente explicaba su suéter, pero no explicaba por qué no me había advertido que llevara una chamarra. Intenté hablar sobre las exposiciones, preguntándole qué le parecía interesante, pero él seguía sin decir nada. El Arthur de la vida real era completamente diferente al Arthur de Hinge. Me parecías físicamente atractivo, así que, como una idiota, seguí intentando salvar la cita. Finalmente salimos del museo y compramos comida en un camión de tacos cercano. Salir al sol fue increíble después de estar en ese edificio oscuro y frío. Mientras comíamos, la gente pasaba disfrutando del clima. Una mujer pasó junto a nosotros paseando a un precioso y gigantesco gran danés. «¡Dios mío, míralo! ¡Es tan bonito!», dije radiante sonriendo al perro. Arthur miró al perro con una mueca de puro disgusto. «No soporto a los perros», dijo. Fue la mayor emoción que mostró en todo el día. Eso fue el golpe de gracia. En ese momento decidí que me iba a casa. Terminamos nuestros tacos en silencio y nos dirigimos a la estación de metro para que yo pudiera volver a mi coche. Aquí es donde la historia pasa de ser una cita desagradable a un trauma. Bajamos las escaleras hacia el andén. El tren acababa de llegar. De repente, se desató el caos. Un hombre en el andén, gritando incoherencias, se abalanzó sobre un grupo de pasajeros. Justo delante de nosotros, a unos 3 metros de distancia, apuñaló a 2 personas. Ocurrió tan rápido que mi cerebro no pudo procesarlo. Al parecer, este tipo había atacado a alguien en la parada anterior y la policía ya lo estaba esperando en lo alto de las escaleras, acercándose. Cundió el pánico. La gente gritaba. Para volver a la superficie y escapar de la estación, Arthur y yo tuvimos que pasar junto a las víctimas. Había salpicaduras de sangre literalmente en las baldosas. Tuvimos que abrirnos paso entre los paramédicos que bajaban corriendo por las escaleras. Yo temblaba, completamente desconcertada y aterrorizada. Miré a Arthur, esperando que estuviera igual de horrorizado. Él se reía. Miró la sangre, miró el caos y soltó una risa seca y divertida. Cuando finalmente llegamos al nivel de la calle, a salvo del caos, se volvió hacia mí. Me ofreció un choque de puños. «Genial», dijo. Luego se dio la vuelta y se alejó hacia su dormitorio. Me quedé allí, rodeada de sirenas, completamente aturdida. Lo bloqueé inmediatamente. Nunca respondí a su mensaje preguntándome si había llegado bien a casa. Al chico del suéter de payaso de Filadelfia. Espero que encuentres ayuda y que te mantengas muy, muy lejos de mí. Era abril de 2023 cuando deslicé hacia la derecha en Silas. Su perfil no me convenció de inmediato, pero sus mensajes me conquistaron. Tenía un ingenio agudo y autocrítico y respondía al instante, lo cual era un cambio agradable respecto a los habituales juegos de ignorar a la gente. Cuando sugirió que quedáramos, acepté antes de que mi buen juicio pudiera entrar en acción. Quería mostrarme su ruta de senderismo favorita. Parecía inofensivo. Un circuito muy popular y transitado, que era más un paseo por la naturaleza que una excursión por el monte. El día de la cita, empezó a caer una lluvia ligera y brumosa que hizo que el aire se volviera pegajoso y húmedo. Aparqué en el estacionamiento del inicio del sendero y vi su coche. Estaba sentado dentro,
esperando a que pasara la llovizna, así que me subí al asiento del copiloto para saludarlo. El ambiente se tensó al instante. ¿Sabes ese silencio pesado que llena el coche cuando estás con un desconocido? Era sofocante. Jugueteó con las llaves, murmurando algo sobre la humedad. Luego, con naturalidad, metió la mano en el bolsillo y sacó un frasco de pastillas recetadas. Abrió el tapón, se tragó una pastilla sin agua y se volvió hacia mí. Klonopin, dijo. No es nada. La gente toma medicamentos, ¿no? Claro, dije tratando de ser educada. Me mostró el frasco. ¿Quieres una? Me reí nerviosamente. No, estoy bien. Pasó un minuto. Volvió a agitar el frasco, con tono juguetón, pero con un extraño tono de insistencia. ¿Estás segura? Solo una. Te relajará. No, respondí con firmeza. Las alarmas de mi cabeza comenzaron a sonar. Ofrecer una sustancia controlada a un extraño que conociste hace 3 minutos es extraño. Ofrecerla 3 veces es depredador. La lluvia amainó y decidimos comenzar la caminata. El bosque estaba húmedo y olía a tierra mojada y agujas de pino. Mientras caminábamos, Silas se lanzó a un monólogo sobre su vida. Me habló de sus padres ricos, que tenían una segunda residencia en mi ciudad. Le dejaban vivir allí sin pagar alquiler, y él la había convertido recientemente en lo que llamaba un colectivo de artistas. Solo somos un grupo de creativos que vivimos juntos, sonrió. Compartimos ideas, hacemos arte. ¿Qué tipo de arte haces?, le pregunté. Su sonrisa se desvaneció. Oh, ya sabes, todavía lo estamos averiguando. La mayoría de las veces solo pasamos el rato, bebemos y fumamos. Creamos ambiente. Claro, pensé. Así que es una residencia de estudiantes para veinteañeros desempleados. Intenté desviar la conversación hacia mi propia vida. Le hablé de la escuela de enfermería, lo mucho que había trabajado para entrar, las largas jornadas, mi pasión por ayudar a la gente. Dejó de caminar y me miró con cara seria. Eso suena como algo que me resultaría muy difícil si estuviéramos juntos, dijo. Necesito a alguien que pueda estar plenamente presente. ¿Entiendes? Se me revolvió el estómago. No estábamos juntos. Era nuestra primera cita. Su inmediata conclusión de que mi carrera te molestaría era una señal de alarma del tamaño de una valla publicitaria. No solo era dependiente, sino que parecía controlador. Mentalmente, me desconecté. Cuando terminamos el paseo, estaba desesperada por irme. Pero Silas no había terminado. Me preguntó si podíamos parar en Target de camino a nuestros coches porque necesitaba algunas cosas, y me sentí demasiado incómoda para decir que no. Dentro de la tienda, deambulaba por los pasillos como un niño perdido. Cogió una cesta de la ropa sucia y luego procedió a comprar calcetines. No un par de calcetines, paquetes de calcetines. Más calcetines de los que cualquier ser humano podría necesitar razonablemente a la vez. Pero lo peor era su comportamiento. Empezó a hacer ruidos extraños y agudos a otros compradores, chirridos y gruñidos, tratando de ser gracioso. La gente nos miraba. Quería desaparecer. Finalmente, regresamos al inicio del sendero. Lo dejé en su coche, me despedí apresuradamente y me fui a casa, aliviada de que todo hubiera terminado. Cuando llegué a la entrada de mi casa, me giré para coger mi bolso del asiento trasero y gemí en voz alta. Silas había dejado su montaña de calcetines en mi coche. Genial, pensé. Ahora tengo que coordinar su devolución. Entré en casa y enchufé mi teléfono, que se había quedado sin batería durante el trayecto. En cuanto se encendió, empezó a vibrar. Y a vibrar. Y a vibrar. Tenía 15 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto. Todos eran de Silas.
Solo había pasado 1 hora desde que lo dejé. Los mensajes eran un torrente frenético de pensamientos. ¿Estás bien? Por favor, responde. ¿Por qué no respondes? Entonces vi uno que me puso los pelos de punta. Soñé que morías. Era tan real que incluso busqué tu nombre en las noticias para asegurarme de que no había pasado. Sentí una inquietante sensación de pánico. No solo era incómodo, era desquiciado. Te envié un breve mensaje de texto diciéndote que estaba bien, pero que no sentía una conexión romántica y no quería seguir adelante con la relación. Tu respuesta fue inmediata e intensa. Seguiste enviando mensajes, suplicando una explicación, preguntando si estaba segura. Dejé de responder, esperando que captaras la indirecta. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró por última vez. Bien, decía el mensaje. Así es como nacen los supervillanos. Me quedé mirando la pantalla. ¿Era una amenaza? ¿Una broma? No me importaba. Bloqueé tu número inmediatamente y tiré tus calcetines a la basura. No sé si Silas se convirtió en un supervillano, pero yo no me quedé para ver cómo se gestaba su historia. Ya he publicado esto antes en círculos más reducidos, pero vale la pena volver a contarlo porque sigue siendo la noche más aterradora y vergonzosa de mi vida. Era noviembre de 2015. Tenía 17 años, estaba en tercer año de secundaria y acababa de mudarme a un pequeño pueblo rural en el noroeste del Pacífico. Ser el chico nuevo nunca es fácil, pero rápidamente me enamoré perdidamente de una chica de mi curso llamada Elara. Era callada, misteriosa y, en mi mente adolescente, absolutamente perfecta. Habría dado cualquier cosa por poder cogerle la mano. El destino me sonrió cuando nos emparejaron como compañeros en la asignatura Economía Doméstica, Alimentación y Tejidos. Lo vi como mi billete dorado. Hice todo lo posible por ser el compañero de costura más encantador y servicial de la historia. El plan de estudios nos exigía realizar varios proyectos para llevar a casa, como coser pantalones de pijama y fundas de almohada. Mi familia no tenía máquina de coser, así que el plan era que yo fuera a casa de Lara para trabajar en ellos. La primera vez que llegué a tu casa, me di cuenta de que vivías en un mundo diferente. Tu hogar no solo era rural, sino que estaba aislado. Era una cabaña de madera rústica situada en lo profundo del bosque, al final de un sinuoso camino de grava de 400 metros. El interior era intenso. Las paredes eran un cementerio de taxidermia. Cabezas de ciervo, cuernos de alce y alfombras de piel de oso cubrían casi toda la superficie. Su papá, un hombre al que llamaré señor Blackwood, era un amante incondicional de la vida al aire libre. Parecía existir permanentemente en un estado de agresividad sin camisa, normalmente paseándose por la sala con una lata de cerveza barata en una mano y un trapo para limpiar su escopeta en la otra. Nunca me dirigió la palabra, solo me miraba con ira, mascando tabaco y con aspecto de estar decidiendo en qué pared quedaría mejor mi cabeza. Por aquella época, había empezado a hacer algunos amigos en la escuela. Uno de ellos, Kyle, se dio cuenta de que pasaba mucho tiempo con Elara. ¿Sabes lo de su familia, verdad?, me preguntó Kyle un día durante el almuerzo. ¿A qué te refieres? Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Su papá está loco. Se rumorea que mató a su mamá hace unos años. Le disparó en pleno centro de la ciudad, pero lo absolvieron por falta de pruebas, o legítima defensa o algo así. Ella tiene que vivir con él porque es el único familiar que le queda. Al principio me lo tomé a broma. Eso es ridículo, dije. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Eso explicaba por qué Elara era tan callada. Explicaba el aura aterradora de su papá. La historia me inquietó más de lo que quería admitir. A pesar de los rumores y del aterrador padre,
Finalmente reuní el valor para invitar a Elara a una cita formal. Ella dijo que sí. Conduje hasta la cabaña para recogerla un viernes por la noche. Elara estaba impresionante. Cuando salíamos por la puerta, el señor Blackwood finalmente rompió su silencio. No me miró, solo pulió el cañón de su rifle y gruñó. «Sabes lo que les pasa a los chicos que la tocan, ¿verdad?» Tragué saliva, asentí con la cabeza y la llevé rápidamente al coche. Fuimos a patinar sobre hielo y luego al cine. Debería haber sido romántico, pero yo estaba muy nervioso. Durante todo el tiempo, la historia de Kyle sobre la madre asesinada y la amenaza del señor Blackwood no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Estaba convencido de que, si daba un paso en falso, acabaría en una tumba poco profunda. La cita terminó y emprendí el largo camino de vuelta a su casa. Estaba completamente oscuro. La luna se ocultaba tras las espesas nubes invernales. Llegamos al comienzo de su largo y sinuoso camino de entrada. Elara me pidió que aparcara un momento y apagara los faros. «Lo he pasado muy bien», me susurró, inclinándose hacia mí. En ese momento, mis hormonas se impusieron a mi miedo. Me olvidé del padre asesino. Empezamos a besarnos. Después de unos minutos, me aparté para recuperar el aliento y volví a encender los faros para llevarla a casa. Los haces de luz atravesaron la oscuridad e iluminaron la nieve al pie del camino de entrada. Era roja. Había una clara mancha de sangre fresca sobre la nieve inmaculada. Me quedé paralizado. ¿Es eso? No quería parecer un cobarde. Su papá es cazador, me dije a mí mismo. Probablemente solo haya traído a casa un ciervo. Esa era la explicación lógica. Puse el coche en marcha y empecé a subir lentamente por el sinuoso camino. Pero a medida que avanzábamos, el rastro de sangre se hacía más denso. No eran solo unas gotas, era una marca de arrastre, una amplia mancha carmesí que conducía directamente a la casa. Elara permanecía en silencio, mirando su reflejo en el espejo del parasol, completamente indiferente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Giré la última esquina y la cabaña apareció ante mis ojos. Mis faros iluminaron el jardín delantero y se posaron en una escena de pesadilla. El señor Blackwood estaba de pie en medio del camino de entrada. Estaba sin camisa, cubierto de sangre desde el pecho hasta las botas. En una mano, sostenía un enorme cuchillo curvo para despellejar. A tus pies, había un montón de carne cruda, y lo que, bajo la intensa luz de las bombillas halógenas, parecía exactamente un cuerpo humano despellejado. Mi cerebro se bloqueó. Los rumores eran ciertos. Eras un asesino. Y yo era la siguiente. Empecé a hiperventilar. Mi visión se volvió borrosa. Literalmente, empecé a llorar, sin poder controlarme. Y entonces, la humillación definitiva, me hice pis encima. Una descarga total de terror en el asiento del conductor de mi Honda Civic. El señor Blackwood soltó el cuchillo y corrió hacia el coche, no para matarme, sino para ayudarme. Acabó llevándome a urgencias. Resulta que he tenido asma leve no diagnosticada toda mi vida, y el terror puro me provocó un ataque de pánico masivo. Y el cadáver era un oso. El señor Blackwood había encontrado un oso negro hurgando en la basura al final del camino de entrada. Le disparó, lo arrastró hasta la casa con su camioneta, de ahí el rastro de sangre, y estaba despellejándolo cuando llegamos. Un oso despellejado, concretamente su musculatura y sus patas, se parece de forma espantosa a un humano en la oscuridad. Eso fue hace más de 3 años. Lo creas o no, sigo con Elara. Su papá no es un asesino. En realidad es una especie de leyenda, aunque todavía me llama Puddles cada vez que voy a su casa. Kyle era solo un ex celoso que se inventó la historia del asesinato para asustarme. Casi lo consigue.